Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto que estén con nosotros en un nuevo episodio de Intrusiones Teológicas, el podcast. Y me da mucho gusto que esta ocasión esté acompañándonos Jorge Aceves. Jorge, bienvenido. Gracias, Isaac. Un gusto estar contigo. Muy bien. Y hemos invitado a Jorge para conversar sobre un tema que me parece a mí que no solamente quiere buscar en la historia, cosa que sería pues infructuosa si esa historia no la jalonamos para acá y que nos pudiera decir algo más la historia que simples anécdotas o informarnos de hechos, ¿no? Me refiero a la historia del cristianismo, particularmente la historia del cristianismo primitivo, que es donde se gestó o se gestaron todas las creencias que ahora nosotros abrazamos como correctas, como sagradas, pero que estuvieron gestándose precisamente dentro de una historia o de un contexto que no es como lineal, ¿no? Sino que tuvo momentos sí lineales, pacíficos, planos, pero también otros donde hubo muchos conflictos, hubo situaciones que llevaron a grandes debates, a enfrentamientos, a que cada grupo al que pertenecían ciertas voces prominentes de la iglesia pues se enfrentaran como para una guerra, ¿no? Y queremos hablar particularmente de estos grupos que durante la historia han ido quedando como segregados, silenciados, olvidados, derrotados, no sé cuál adjetivo pueda quedarle a cada uno, pero particularmente de esos grupos de cristianos que por no ser tan prominentes o tan influyentes, pues quedaron ahí solamente como parte de una historia que es muchísimo más grande y más diversa, pero precisamente eso, señalar la pluralidad que podía verse dentro de ese contexto. Pensaríamos que el mensaje cristiano en la época de los primeros creyentes, de las primeras comunidades cristianas, era un solo mensaje, que estaba bastante claro todo aquello en lo que creían, pero cuando ya nos acercamos ahí nos damos cuenta de que había muchos grupos y que cada grupo tenía, muy parecido ahora, cada grupo tenía su modo de entender a Jesús, a el modo en el que la iglesia se tenía que organizar, el modo en el que se creía en Dios, el modo en el que se relacionaba el propio grupo de creyentes con la sociedad, e incluso el modo en el que se relacionaban con las estructuras de poder de su tiempo. Entonces, Jorge, la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿sí ves esa pluralidad en ese contexto como para que podamos no tenerla en cuenta a la hora de pensar sobre nuestra fe? Claro, definitivamente sería iluso o romantizar la historia el pensar que siempre se tuvo uniformidad de pensamientos, de prácticas, de disciplinas, o que nada más la historia que conocemos es la única, real y verdadera, ¿no? Uh-huh. Estamos convencidos de que desde el principio el cristianismo nace en medio de esa pluralidad, en medio de esa diversidad de situaciones, de comprensión del mismo cristianismo, y por eso le llamamos cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y cada uno de esos cristianismos pues sí convergen en una única esencia que es Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pero de ahí en fuera todas las prácticas y todas las maneras de entenderse y de vivir el cristianismo pues son plurales desde el principio. Uh-huh. Y creo que una característica de la historia es que es cíclica y que siempre una etapa se va a repetir unos siglos adelante o unos años adelante, pero siempre va a ser cíclica esa historia. Uh-huh. Entonces, esa pluralidad en que nace el cristianismo, esa pluralidad que da origen a los cristianismos,
pues yo creo que es una pluralidad que sigue vigente en ese ciclo de la historia, sigue vigente y sigue presente en nuestra manera de hacer cristianismo o de entender el cristianismo en nuestro tiempo. Completamente de acuerdo. Sí, porque parecería que, digo, pensándolo de una manera, que la pluralidad era una especie de amenaza, ¿no? Parece que es una especie de amenaza a la hora de que estamos intentando organizar la comunidad, ¿no? Si alguien es diferente, pues entonces comienza a volverse un problema la convivencia, la comunión, diríamos desde la misma teología. Pues la comunión comienza a ser un poco más problemática porque el otro es diferente. No necesariamente esa diferencia implica un error, aunque para las mentes que piensan de esa manera, pues definitivamente la diferencia a veces se ve con la sospecha de que puede haber un error ahí, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo es posible que yo creo en Dios, creo en Jesús, diferente, o creo en la Trinidad, o no sé, digo, cada quien tendrá sus posiciones, pero ¿cómo es posible que teniendo el mismo cuerpo de creencias, a la hora de estar juntos se vuelve problemática la comunión? Sí, definitivamente. Yo creo que ese es un área de oportunidad que tenemos actualmente, pero que también no es un problema de nuestro tiempo solamente, sino es una situación o un área de oportunidad que hemos visto a través de la historia, donde formas han sido más fuertes que el fondo. Es decir, las formas nos han distanciado, nos han dividido, nos han separado, aunque el fondo siempre ha sido el mismo. El fondo es Jesucristo, y en vez de observar el fondo como nuestro cimiento en común para continuar adelante y para entender que el hermano puede tener una forma, un pensamiento distinto, pero el fondo es el mismo. Y cuando alguien entonces ve una forma distinta, entonces encuentra una separación, una barrera, una distancia, ¿no? Es que él no hace lo mismo que yo, no piensa lo mismo que yo, no cree lo mismo que yo, pero en el fondo está Jesucristo. Y si esos cristianismos tienen tal pluralidad, yo creo que lo deberíamos de ver como una área de enriquecimiento para el mismo cristianismo, un área de bendición. Es decir, en la pluralidad puede haber mucho más diversidad y mucho más cosas buenas que las malas que pudieran presentarnos en ocasiones instituciones o grupos como algo problemático o algo pues separatista, ¿no? Digo, mencionas, por ejemplo, el hecho de que Jesús sea el punto en el que todos deberíamos converger, ¿no? O sea, si puede haber, no sé, una diversidad y una diferencia, pues a veces que no puede uno soslayar fácilmente, no puede uno ignorar fácil ciertas diferencias, pero dice uno, pues Jesús está en el centro. Y yo digo, bueno, es que precisamente era Jesús uno de los temas sobre los que se discutía mucho, porque a lo mejor los cristianos que ya estamos acá en el siglo XXI, pues pensamos que esa misma idea que tenemos nosotros siempre se ha tenido sobre Jesús. Y resulta que en las primeras comunidades pues habría grupos que sí, efectivamente creían que Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías, pero también no se le consideraba propiamente un agente divino, o por decirlo de otra manera, no tenía personalidad divina, sino que era un hombre, un profeta, que llegó a un punto de divinizarse, ¿no? O sea, Jesús no es Dios, sino que llegó a ser Dios. Visto desde el gnosticismo como un iluminado, ¿no? Exacto. Entonces, digo, a eso voy, porque tú me dices que, bueno, está Jesús ahí en el centro, pero yo digo, bueno, para los primeros cristianos, Jesús era importante,
pero tenía una cierta importancia, no era una importancia tan fundamental como lo sería para muchos cristianos de este siglo, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí ese problema? Porque fue un problema, ¿no? Enfrentar estas dos visiones. Jesús efectivamente es Dios, o bueno, Jesús es un gran profeta, es el hombre que Dios envió, pero no es Dios. No, pues estoy convencido de que tenía que ser un problemón para ese tiempo, ¿no? Porque no era una cuestión menor. No. Era una cuestión que iba a marcar los rumbos como lo marcó en la historia. Es decir, reconocías a Jesús como el enviado, como el Cristo, como el Mesías. Estabas marcando una línea muy diferente por el contexto donde nace el cristianismo, ¿no? Ese judeo-cristianismo. Es decir, de alguna forma tenías que tener una definición, y el cristianismo o los cristianismos que se iban a generar tenían que definir. Entonces, primero era una de las definiciones principales: Cristo o Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, o Jesús era un profeta. Y esa es la línea que lo entienden pues los judíos actuales, ¿no? Los ortodoxos principalmente, que dicen, pues es que Jesús era un profeta y era un hombre enviado, pero no era el Mesías. Entonces yo creo que definitivamente tuvo que marcar un hito y un antes y un después, el que comprendieras o definieras a Jesús como el Cristo, y de ahí el pluralismo del que estamos hablando, ¿no? Que se iba a generar. Digo, de ahí vendría esta idea de los primeros concilios, ¿no? Particularmente había una preocupación por ponerse de acuerdo, por establecer algo que medianamente lograra la convivencia entre los grupos, sin que llegara a haber, supongo que no se pretendía que fuera una situación cismática, es decir, que llegara a dividir, sino de ponernos de acuerdo, pero lo que alcanzamos a ver en la historia de los primeros concilios, pues es precisamente todo lo contrario. Es decir, como claro, hay muchas ganas no queríamos que hubiera cismas, pero fue lo que generó un concilio, ¿no? Fue lo que salió. Así y es. Entonces es inevitable dentro de estas primeras comunidades la división, el cisma, siendo tan diferentes, porque convivían ahí siempre, ¿no? O sea, probablemente no se reunían en un lugar como ahora lo hacemos así, ¿no? Tenemos lugares donde reunirnos y identificamos cada lugar o cada iglesia, como les llamamos nosotros, como que ya cruzando una puerta sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no? Cruza uno la puerta de la basílica y sabe uno a dónde está entrando. Cruzas la puerta de una capilla luterana y sabes a dónde estás entrando. O cruza uno la puerta de la iglesia a la que perteneces tú y sabe uno a qué entra, qué hay ahí. O bueno, asume uno cosas. Pero en este caso no, todo estaba ahí como revuelto, ¿no? Fíjate que yo creo que hay mucha gente en nuestro tiempo que cruza la puerta de una iglesia y no está segura. O sea, yo creo que una persona como tú, una persona con una preparación, un perfil medianamente bíblico, teológico, pues ya tiene una comprensión cuando cruza una puerta. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que pues dice, aquí es Dios, aquí es la casa de Dios, aquí vamos a pedirle a Dios, todos los caminos llevan al mismo Dios, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí debía de ser una, ¿cómo le podríamos llamar? Una necesidad, una obligación, una responsabilidad de decir, tengo que comprender pues lo que cada uno cree, y no para hacer diferencias, sino de alguna forma para poder pues tener una comprensión clara y poder llegar al respeto y al conocimiento de los demás. Creo que en aquel tiempo o en el tiempo donde se tiene que dar esta definición de los cristianismos y que genera esta pluralidad, en aquellos tiempos era necesario, y como tú bien lo mencionas, cada uno de los concilios y cada una de las disputas teológicas que había
o de los debates teológicos que existían, pues lo que buscaban no era generar más pluralidad, no era generar más distancia, sino era generar acercamiento, pero pues fue exactamente lo contrario, ¿no? Porque a través de esas disputas teológicas, esos concilios, pues lo que generaba era tomar líneas diferentes, es decir, yo creo en esto y esta es mi línea de pensamiento y yo creo esto, y esta definición entonces va generando esos pluralismos que, como comentábamos al principio de este diálogo, sería iluso y sería romantizar la historia al pensar que siempre hubo acuerdos tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia de los primeros siglos, y que siempre todos caminaban felices hacia un entendimiento y que no había diferente de pensamientos. Claro. No, lo ha habido siempre y lo habrá hasta que Cristo venga o hasta que se acabe la iglesia, ¿no? Siempre lo habrá, por la diversidad de pensamientos y por la diversidad de seres humanos, ¿no? Como somos y como entendemos y comprendemos ese cristianismo. Bueno, ahí cabría también, yo insistiría en que aparentemente los puntos de convergencia que deberían ser fuertes a la hora de jalarnos para estar unidos en torno a una creencia, pues resultó precisamente lo contrario, que son como los motivos de repulsión. Podríamos hablar de cualquier cantidad de historias. Mencionamos ya esta parte del gnosticismo, que tuvo una importante influencia dentro de la iglesia acerca de para influir en el modo en el que la gente veía a Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús, se pensaba que Jesús no era pues un ser de carne y hueso, porque ¿cómo sería posible que el Dios Todopoderoso pues viniera a humanarse o a encarnarse, más bien a materializarse en una cosa como nosotros, ¿no? Así es. Lo que ya de por sí decía un modo de entender la vida, la filosofía de ese tiempo, pero no es tan diferente de lo que pasa con nosotros ahora, ¿no? Seguimos también teniendo la influencia de cualquier cantidad de ideologías y de filosofías, tomando en cuenta que también lo que nosotros creemos es una ideología, pero ¿cómo es que también la iglesia ahora enfrenta ese tipo de contexto? No se puede sustraer aunque quiera, y creo que a veces entre más insiste en mantenerse alejada del contexto es cuando más queda inserta en el contexto, ¿no? Entonces no se puede abstraer del tiempo. Sí, pues tenemos realmente un gran desafío, ¿no? El gran reto de sí poder definirnos y poder identificarnos en esta pluralidad de pensamientos, de ideologías, de manera de entender cada cristianismo. Sin embargo, ese desafío creo que sí tenemos una deuda histórica como iglesia, el poder generar ese diálogo entre los diversos, entre esta diversidad de cristianismo, ¿no? Porque es más fácil definirse y defenderse y agazaparse y decir, nosotros somos estos, y el que quiera entendernos y el que quiera ser parte de nosotros venga, claro, y el que no, por su lado. Pero creo que no es la posición correcta. Creo que nuestro desafío y reto que presenta esta época, este tiempo que nos toca vivir, es un momento de diálogo, es un momento de encuentro. Debiera de ser una oportunidad para entendernos en el prójimo, para entendernos en el contexto del que estamos viviendo, no entendernos en nosotros mismos, sino, no querer voltear hacia nosotros mismos para interpretar todo lo que está alrededor, sino tendríamos que voltear afuera y ver qué es lo que está sucediendo, y entonces comprendernos dentro de ese contexto. Jesús no va a dejar de ser Dios,
Y Dios no va a cambiar si nosotros nos atrevemos al diálogo y nos atrevemos a la reflexión teológica y a la apertura. A la apertura, entiendas, desde la forma correcta, ¿no? La apertura al diálogo, la apertura al conocimiento, al aprendizaje, a la reflexión. Y son cosas que a veces pues las instituciones en general, las instituciones lo ven como muy riesgoso, muy problemático, y prefieren mejor dar un paso atrás y decir, no, así estamos a gusto, sin ese entendimiento de los demás. Claro. Mira, estoy pensando en algo que ya se dijo aquí en este espacio en otro momento con otro invitado, y hablábamos acerca del dogma. Y decía algo bastante interesante que yo no lo había pensado así, pero él dice, bueno, los dogmas son digamos que la dogmática, pues, la dogmática está para cuidar el misterio. Es decir, la iglesia cree esto y no hay más, ¿no? Si le buscas más allá, entonces pues, probablemente te metas en un problema, porque la dogmática lo que hacía era custodiar precisamente lo sagrado del misterio, pero la herejía siempre intentaba explicar, porque siempre queremos explicar cosas que pues nos quedan siempre poco claras, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Hay muchísimos nombres ahí que quedan para la historia y que todavía se siguen como que mencionando a la hora de hablar de las herejías, ¿no? Y encontramos a Marción, encontramos a Arriano. Yo no sé por qué lo ponen mucho a Arriano ¿contra quién lo ponen? ¿Contra Marción o contra Atanasio? Estaba, bueno, el tema, para no meternos en problemas de los especialistas, porque luego vienen con la cosa esa de es que eso no es correcto, exacto. Pero está Arriano, está el mismo Pelagio, y bueno, otros, ¿no? Y ahora cuando las iglesias o cuando dentro de las iglesias los creyentes pretenden dar una explicación digamos lo más ortodoxa que pueden, apelan a la gente que censuró a los herejes, ¿no? Pero siempre la presencia de los herejes facilitó en mucho que la reflexión teológica se desarrollara para abrir más el espectro de conocimiento y todavía reforzarse más o refundarse más en cada grupo que tenía todavía a ese momento digamos dudas o no tenían con claridad cuáles eran las doctrinas importantes, ¿no? Sí, bueno, el surgimiento de herejes en el protocristianismo genera esa necesidad de definirse la iglesia, de definirse como en su cuerpo doctrinal, en su canon bíblico y también en sus líderes, es decir, quiénes eran los que realmente tenían la autoridad de marcar lo que era la ortodoxia y quiénes eran los que estaban fuera de la ortodoxia y por lo tanto eran caracterizados como herejes, ¿no? Pero creo que es la necesidad entonces de la iglesia de definirse. ¿Y cómo se define? Lamentablemente segmentando y sesgando algunos pensamientos, y también pues generando dogmas, ¿no? O generando la dogmática, que son esas reglas que no son escritas, pero que tienen que ser aceptadas por las personas que están dentro de esa fe o de ese entendimiento. Por supuesto. Entonces, yo creo que pues no es muy sano, pero ahí están los dogmas y no es algo que podemos cambiar ni quitar, ¿verdad? Todos, cada una de las confesiones distintas tienen sus dogmas y algunas iglesias son más dogmáticas que otras, pero creo que pues tendríamos un fundamento muy simple y sencillo al cual regresar, que es la palabra. Y esos dogmas de fe pues de repente nos
nos quitan el énfasis. Pues bueno, porque qué bueno que lo mencionas así, dices, bueno, tendríamos que volver a la palabra y luego ahí encontramos otro asegún en la historia. Hoy los cristianos de ahora batallamos, pues en realidad no batallamos nada para entender lo que es el canon bíblico, ¿no? O sea, tenemos una Biblia o vamos a la tienda y compramos una Biblia que podamos leer sin problemas, ¿no? Pero en el tiempo de los primeros cristianismos había, bueno, para empezar no había Biblia y lo que había pues era el conjunto de textos que componen lo que conocemos ahora como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, pero no tenían, como nosotros ahora tenemos, un Nuevo Testamento. Y entonces circulaban pues, cualquier cantidad de escritos, documentos, cartas, precisamente tratados teológicos, algo así como la carta a los romanos, que es más un tratado teológico que una carta. O cartas que de un pastor a una iglesia, o cartas entre pastores, o cartas de un pastor a una persona en particular. Y como esos documentos circulaban bastantes y era un problema a veces saber o asegurarse de que efectivamente el personaje al que se refería pues efectivamente había escrito eso, ¿no? Estoy pensando en la carta de Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Y parece que hay un problema con el texto, porque San Pablo dice que nadie los engañe. Si alguien viene a decirles que yo estoy invitándolos a pensar que todo se va a acabar pronto, dice, si alguien les dice que esto se va a acabar pronto, no le crean. Es curioso que Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses dice eso. Dice, hermanos, ya esto se va a acabar. En cualquier momento se acaba. En cualquier momento vamos a ser transformados. Entonces, como que hay una urgencia ahí medio apocalíptica de Pablo. Y en la segunda carta dice, no le crean a todos. Entonces parece que ahí hay una sugerencia de que esa segunda carta o bien le escribió alguien que no era Pablo, o bien fue Pablo el que escribió la segunda carta que contradeciría lo de la primera carta, que no fue escrita por Pablo. Hay un problema ahí, digo, si se toma muy en serio la lectura. Cuando decimos volver a la palabra, parece que decimos también algo muy sencillo de pues, vamos a volver a la Biblia. Sí, pero ¿y cuál Biblia? porque no todos los grupos protocristianos leían las mismas cosas, estaban interesados en los mismos libros, en los mismos personajes. Incluso ahora, ¿no? Tenemos la iglesia cristiana protestante tiene un canon de ¿cuántos libros? 66. Y luego la iglesia católica tiene otro canon, un poquito más arriba. Y luego la iglesia ortodoxa tiene un poco más de libros. Y luego la iglesia etíope me parece que tiene casi 100 libros dentro de su canon. Entonces, pues volvamos a la palabra, y luego decimos, ¿y cuál palabra, no? Pues sí, alguien pudiera considerarlo como algo simplista, es decir, volvamos a la palabra, cuando la palabra tiene una infinidad de temas. Yo cuando digo volvámonos a la palabra, en nuestra herencia protestante, pues la palabra es clave, es básica en mi herencia protestante o nuestra herencia protestante, ¿no? La palabra es clave. Y yo creo de una manera muy particular que aunque pudiera parecer dogma, ¿verdad? Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces el conocimiento de la palabra en conjunto con el conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, pues quiere generar en nosotros menos dogma y más fe, más acción. Ahora, es importante, yo creo que una necesidad básica del cristianismo de nuestro tiempo es la congruencia.
tenemos que vivir en congruencia con lo que creemos. Entonces, cuando yo me refiero, volvamos a la palabra, es no que la palabra esté en la mente y en el corazón, sino más bien que sea encarnada, que sea viva y que nuestras acciones podamos manifestarla, ¿no? Creo que la palabra en sí pudiera tener, el canon pudiera haber estado equivocado, nos pudieran faltar libros, o a lo mejor tenemos un libro de más, claro, o algún libro a lo mejor es no muy profundo, no muy transformador, pero en sí el mensaje de la palabra, el mensaje de esperanza, de amor, de respeto, de justicia, de paz, ese mensaje es el que puede generar congruencia en el cristianismo o en los cristianismos actuales, y que puede generar también la paz tan necesaria en este tiempo. No tanto la palabra como un libro, no tanto la Biblia vista como un libro, sino el mensaje de la Escritura es el que creo que puede generar pues un acercamiento, un encuentro entre los diferentes cristianismos. Y por qué no pensarlo, ¿no? El mensaje, no la Biblia, sino el mensaje puede generar un encuentro entre otras religiones. Claro. O sea, el estilo de vida congruente, de justicia, de paz, de reconciliación, de amor, ese puede generar la paz que tanto necesita nuestra humanidad y nuestro tiempo. Definitivamente. Y es que hemos estado hablando o refiriéndonos un poco, porque no da para profundizar, pero hablar muy por encima de los cristianismos perdidos o cristianismos derrotados, olvidados. Y a propósito, hablando en torno al texto bíblico, ya mencionamos que estos cristianos tenían la ventaja o la desventaja de que circulaban una gran cantidad de documentos originales, y digo originales en el sentido de que efectivamente pertenecían a quien se decía que había escrito, o apócrifos que pertenecían a un pseudo, ¿verdad? A un seudónimo. Entonces, si nosotros pensamos en la Biblia como un punto de encuentro, no es conveniente olvidar que durante un buen tiempo muchos textos, bueno, ya en el camino se han perdido cualquier cantidad, y definitivamente no podríamos estimar cuánto hay ahí de perdido, pero lo que tenemos nos sugiere que efectivamente hubo gente que quedó olvidada, ¿no? Sesgada, silenciada en algún momento, claro, dado la posibilidad que tenía ya la iglesia, no sé, hablamos del siglo III o IV, de decir, estaba en el poder, por aquí nos vamos a ir, ¿no? Claro. Porque a nosotros nos parecería que hay algo de providencial en toda esta historia. Yo me atrevo a pensar que sí y que no, ¿verdad? Que seguramente Dios se las ingenia para meter su mano en la historia, pero este modo en el que muchas historias o muchas versiones de la historia o muchos modos de ver la historia diferentes al oficial, al ortodoxo, exacto, pues ¿por qué razón tendrían que quedar en el olvido, ¿no? Y es algo que, bueno, yo pongo en cuestión a la hora de revisar la historia. La iglesia puede decir en realidad mil cosas y decir, es que esto era lo que debía quedar. Pues bueno, claro, no podría decir otra cosa, ¿no? O sea, no podría decir, ay, no, pues nos equivocamos, sí, nos faltó esto. No habría mucho con qué. ¿Cómo ves el hecho de estarnos olvidando de voces que han estado ahí? Ahí han estado. Pues creo que es algo recurrente en la historia, es decir, esos grupos han sido olvidados, marginados, han vivido a la periferia de la historia y no tienen voz, ¿verdad? Pues porque la historia la cuenta el vencedor y la cuenta lo oficial, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido riqueza a través de esos grupos y creo que nosotros tenemos una pretensión histórica
de que tal vez tenemos una raíz en esos grupos que han estado a la periferia de la historia, ¿no? Es decir, aquellos grupos que nos caracterizamos como pentecostales, que es el caso mío, el caso nuestro, creemos que también no tenemos una línea histórica directa desde de esa oficialidad, de esa institucionalidad, sino que creemos que tenemos una raíz de uno de esos grupos disidentes que no se escucha su voz, que están a la periferia de la historia. Y ese, digo, es una pretensión, a lo mejor que nos salva, nos hace sentir mucho más, digamos, mucho mejor, ¿no? Porque decimos, es que esta no es nuestra raíz principal, sino tenemos una raíz por ahí que no se ve, no se alcanza a mirar, pero esta raíz es nuestra raíz histórica. Uh-huh. Entonces, si la iglesia pudiéramos alcanzar a ver no tan solo aquellos grupos históricos que han sido marginados, olvidados, rezagados, sino a los que hoy actualmente se encuentran sin voz, sin atención, a los que hoy consideramos disidentes, consideramos rebeldes, posiblemente encontraríamos una gran riqueza y posiblemente dejarían más cosas buenas que las malas que en ocasiones consideramos nosotros. Sí, bueno, es que creo que se tiene una idea del orden muy cuadrada o estrecha. O sea, si algo brinca encima de ese orden, entonces ahí ya lo relacionamos con algo maligno o algo que no debe estar ahí porque está fuera de la voluntad de Dios. O sea, identificamos este orden porque es algo que quisiera señalar. O sea, identificamos que este orden que hemos logrado o que se ha logrado o que hemos logrado todos en la historia, haciendo la historia, parecería que ese es el orden que Dios tenía en su soberana voluntad, ¿no? Que eso es lo que Dios quería. Y entonces cuando ese orden definitivamente tiene una amenaza, pues hay ahí una incomodidad de todos los que veneramos ese orden como divino, ¿no? Claro. Pero bien dices, y ahorita que mencionas la cuestión del pentecostalismo, y ya que lo mencionaste tú, no lo mencioné yo, pero ¿cómo desde el pentecostalismo tienen esta visión un poquito muy pegada a la orilla, ¿no? Yo a veces pienso en el pentecostalismo como particularmente este pentecostalismo moderno, ¿no? Nuestro y digo nuestro, que nos toca vivir del siglo pasado, principios del siglo XX y lo que llevamos hasta ahorita. El pentecostalismo, no el pentecostalismo clásico, sino el pentecostalismo contemporáneo, el neopentecostalismo. Sí, o sea, el pentecostalismo de principios del siglo, finales del siglo XIX, okay. Principios del siglo XX, sí. Principios del siglo XX. Pentecostalismo clásico. Entonces, pese a tener, bueno, su lugar de nacimiento en un seno pues muy protestante, parece que enseguida como que la misma dinámica del grupo va desmarcándola, que es lo que pasaba o lo que pasa con todos estos grupos que a veces quedan olvidados. Los pentecostales no han quedado olvidados, se desmarcan pronto de su herencia protestante formal, bien ordenada, establecida, y surgen como lo que hemos visto o lo que ya la historia nos cuenta. Son grupos profundamente dinámicos, actuando pues, a lo mejor con cierto desparpajo, ¿no? Pero unidos en torno a una dinámica muy poderosa, una dinámica social, ¿no? Sí, con formas diferentes, y que estas formas diferentes exacto. De alguna forma son excluidos por sus formas, aunque el fondo siga siendo el mismo, pero las formas son los que excluyen, ¿no?, al grupo. Bueno, entonces ahí lo que veríamos es, no sé si el fondo sea el mismo, yo ahí lo vería un poco más cerca, pero precisamente eso que tú dices, parece que al pentecostalismo no le da, voy a decirlo así, parece que al pentecostalismo no le da mucha pena reconocer su
su condición de periférico, yo creo que hasta cierto punto descentrado. Hasta se enorgullece de esa raíz. No le da pena reconocerla y hasta se enorgullece. ¿Por qué? Claro. Porque cuando analizas la historia de la iglesia, sí, con todas sus obscuros, con todos sus recovecos, entonces llegas a una conclusión: ¿cómo puedo ser esta yo? Aunque también somos esa, aunque lo querramos negar, pero esa es nuestra raíz principal. Pero te digo, en cierta forma siento que nos sentimos orgullosos de tener una historia periférica. Claro. Pues tú sabes que este movimiento pentecostal contemporáneo del siglo pasado nace en medio de personas que son pobres, personas que están rezagadas, personas migrantes, personas que no tienen voz en la sociedad. Ahí es su cuna. Uh-huh. Y se sienten orgullosos de esa cuna. De modo que cuando van y tratan de compartir este mensaje, ¿verdad?, de esta lluvia tardía, pues empiezan a impostar también en ese mismo tipo de comunidades, ¿no?, segregadas, segmentadas, con trabajadores, con inmigrantes, y ahí es donde tiene su caldo de cultivo para empezar a crecer. Y digo, sin ir muy lejos, a lo mejor vamos muy lejos para hablar del siglo I o del siglo II, del siglo III. Ahorita que sale así como providencialmente el tema del pentecostalismo, ya encontramos también adentro del pentecostalismo un cisma significativo, ¿no? Al nacer como un movimiento que parece que nada lo detiene. O sea, por eso se asume que es Dios trabajando con estas gentes, ¿no? Que, pues, ¿quién se va a ocupar de los obreros o de los migrantes o de los más pobres? Pero dentro de ese grupo resulta que hay una división también, digo, para que nos demos cuenta de que no es muy amable la historia. O sea, la historia va y punto, ¿no? Claro. Pero termina este grupo dividiéndose entre trinitarios, claro, y unicitarios, ¿no? Y luego, ya a la postre, pues vendrán todas las críticas que se le puedan hacer al movimiento pentecostal, acusándolos de herejes porque practican esta espiritualidad de los dones, que los dones, según la opinión de algunos que ya están bastante establecidos en el discurso teológico, dicen, pues los dones son una cosa del pasado, ya eso se acabó. El cesacionismo. El cesacionismo, exactamente. Entonces, bueno, si los pentecostales, encima de que son pentecostales, también son unicitarios, entonces son, pues, doblemente herejes, ¿no? O sea, pues digo, sí, para un sector del cristianismo así es. Digo, porque la gente que nos va a ver que pertenece a tu grupo, a tu confesión, pues va a decir, oye, nos dan duro, pero bueno, es lo que se ve ahí. Me toca a veces escuchar este tipo de opiniones que dicen, no, pues es que pentecostal, digo, ya que seas pentecostal es un problema, pero que seas pentecostal y luego unicitario, entonces tú, o sea, pero debe haber un lugar especial en el infierno para estas personas, ¿no? O un lugar especial en el cielo, ¿no? No lo sabemos, pero bueno. Lo padre es que como es dependiendo desde la posición donde lo ves, ¿no? Porque te digo, yo creo que como pentecostal unicitario que soy, yo lo considero una bendición y considero, claro, que también no me puedo decir piensen lo que piensen todo lo demás, yo soy lo que soy, porque realmente estamos en un conjunto, en un estructo mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, se me fue la idea de lo que te iba a decir hace un momento, pero a lo que iba específicamente es lo que tú llamas como un cisma interno. Yo lo vería como como el tema que empezamos a tratar, ¿no? La diversidad de los cristianismos. Y dentro de la pentecostalidad se generó también esa diversidad. Sí, una división muy importante que es la Trinidad dentro del pentecostalismo o la unicidad. Y creo que es parte de ese enriquecimiento.
que en el fondo, vuelvo a la misma metáfora, ¿no? En el fondo el centro sigue siendo el mismo. Nuestras formas, nuestras maneras de entender teológicamente a Dios, pues es diferente. Nuestras formas, ¿verdad?, son muy distintas, pero creo que en el fondo Cristo sigue estando y Cristo sigue manifestándose en su multiforme gracia. Sigue estando presente, ¿no? Entonces, sí, es una evolución continua, es una, digamos, un desarrollo continuo de esta fe y de esa manera de entender las cosas. Pero creo que sí, Dios se sigue manifestando aquí y allá en diferentes confesiones, bajo diferentes formas, instituciones, pero ahí sigue estando la presencia, ¿no? Bueno, es que me llama mucho la atención, Sí. esto, y digo, qué bueno Claro. que lo mencionaste tú y no yo para que fuera más cómodo, porque esta idea de que ser cristiano es esto y esto, es decir, es un conjunto o hacer un listado de requisitos, pero particularmente en el punto de las creencias, me llama a mí mucho la atención que en la mayoría de los cristianismos se considera que no ser trinitario es Una herejía. es un problema. No ser trinitario es como estar pidiendo tu camiseta de hereje, ¿no? Entonces, parecería que ya después de muchos siglos quedó bastante claro, o nos debió quedar claro quién es Dios, cómo es Dios. Dios es así, al menos en los términos más primarios en los que está desarrollada la doctrina. Pero ¿cómo vive un grupo, cómo vive un creyente pentecostal, por ejemplo, en esta diversidad? Porque creo yo que todos los cristianos, eso sí, creo que sí tienen o tenemos ese defecto de asumir la diferencia como un problema, y más como problema, como un defecto del otro. O sea, yo creo de esta manera, lo veo así, lo vivo así, pero el otro no cree así, entonces algo mal hay con esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo vive un pentecostal unicitario su fe en un contexto donde todos los cristianos pretenden estar en lo correcto? Pues yo creo que tú mismo has dado la respuesta, ¿no? La pretensión de los demás de estar en los correctos es similar a nuestra pretensión. Es lo mismo. Yo pretendo estar en lo correcto y otros pretenden estar en lo correcto. La verdad es que en esa pretensión mutua, pues tenemos que darnos el beneficio de la duda mutuamente. Y tenemos dos opciones: o agarrarnos a pedradas porque el de enfrente está mal, o tener la tolerancia de decir, no sé si estás mal o si yo estoy mal, pero lo que sí sé es que podemos vivir en paz en nuestras diferencias. Tú sabes que históricamente las religiones han sido el principal detonador de las guerras, ¿no? De las muertes, de las persecuciones, de los holocaustos. Entonces, creo que en lugar de sumergirnos en esos, podríamos llamar debates teológicos o esas diferencias que han tenido siglos realmente, especialmente y específicamente el trinitarismo, ¿verdad? Tienen desde el siglo III. Entonces, si le seguimos escarbando, segurito que no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero segurito que vamos a tener una gran diferencia, vamos a agarrar una gran distancia. Entonces, yo creo que lo más conveniente para hacer, y en favor de ser congruentes con nuestra fe, es generar o resaltar cuáles son nuestros puntos en acuerdo
y ponerlos en enfrente para poder caminar hacia una congruencia en la fe y en la práctica. Y aquellas cosas que estén generando debate o polémica teológica o en las formas, pues ponerlas como un segundo o tercer punto de diálogo, de discusión, ¿no? Claro. Porque te digo, eso puede generar no tan solo acercamiento entre las religiones, sino entre las personas. Las religiones pues toman cada quien su rumbo y ya son estructuras conformadas de hace mucho tiempo. Entonces difícilmente se va a poder trastocar alguna de ellas, pero las personas no, las personas nos vamos componiendo día con día, nos vamos construyendo día con día. Y creo que si nosotros entonces en nuestras comunidades nosotros enseñamos y buscamos, generamos esos encuentros, esos puntos de acercamiento y de afinidad, creo que generaremos una mejor convivencia como seres humanos. Y al final estaremos honrando pues a Dios, ¿verdad? Porque simplemente no estamos generando ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Claro. Que es uno de los principios básicos de nuestra fe, ¿verdad? Es correcto. Y digo, una de las cosas que no quisiera dejar fuera de la discusión, que tiene que ver con este vínculo bastante perverso que la iglesia o que los grupos cristianos empezaron a tener desde épocas bastante tempranas con el poder. Entonces creo yo que esta parte que hemos mencionado, aunque sea de manera muy, muy superficial, de los cristianismos olvidados o derrotados o silenciados, como querramos llamarlos, en mucho fueron desapareciendo este tipo de grupos o fueron aminorándose las disputas o cuando menos haciéndolas menos visibles, ¿no? Menos visibles y porque los golpes se daban en otros lugares, claro, y no abiertamente entre los grupos. Y porque no eran documentados también en la historia. Definitivamente sería muy bueno ver, dicen por ahí que hubo uno de los asistentes a uno de los concilios, abofeteó a otro importante teólogo, ¿verdad? No vamos a quemarlo aquí porque ya capaz que ya después dejan de leerlo, ¿verdad? Pero hay un relato que se cuenta que un importante teólogo de la iglesia, pues ya al no ver, yo creo, al no verse con muchos argumentos más, pues lo que hace es darle un buen derechazo a su oponente, otro también muy importante. Pero es interesante cómo la iglesia también en esa historia, jalándola para acá, también sigue dirimiendo sus conflictos a partir de su influencia y de su vínculo con el poder, ¿no? O sea, no podemos dejarlo así como, bueno, pues es que así era, ¿no? Digo, cuando la iglesia comenzó a establecerse fuertemente a partir de los concilios, pues la iglesia ya tenía una estructura, tenía un peso importante. Y creo yo que por eso se podía decir, bueno, vamos a creer en esto. Sí, pues ya era una iglesia imperialista, ¿no? Ya era una iglesia que tenía todo el poder, toda la autoridad y todos los recursos a su disposición. Entonces podía manifestar, tal y como tú lo dices, ¿no? Este es nuestro dogma, o esta es nuestra doctrina, o esta es nuestra interpretación, esta es la correcta, y cualquiera fuera de ella está en el nivel de herejía. Salía caro pues ser hereje, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿sucede en nuestros días? Pues claro, sucede. Las iglesias pueden convertirse en dominantes en lugares donde se ejerza el poder de una manera negativa. Y yo creo que nuestras iglesias, más que dominantes, deben de ser o estructuras jerárquicas
donde haya un supremo y máximo, tienen que ser comunidades de fe, de compromiso. Tiene que haber, sí, una estructura, pero no una estructura dominante, sino tiene que vivir una estructura donde se vive el reino de Dios. Qué difícil es. La verdad es que es algo sumamente complicado, a lo mejor utópico, a lo mejor idealista, pero no lo debemos de perder de vista. O sea, jamás el propósito de Jesús al generar una iglesia fue tener semejante poder como el que algunas iglesias tienen en nuestros días, sino fue generar esa comunidad donde se pudiera vivir la fe de una manera más, pues no sé, más encarnada, ¿no?, en la dinámica de la iglesia. Entonces tenemos un área de oportunidad y te digo, que pudiera ser utópico el asunto, ¿no?, pero ¿por qué no pensar en que el nivel de poder que llega a enfermar el alma de las personas pues pudiera sucumbir un poquito ante la dinámica del reino de Dios? Definitivamente. Estoy pensando en una lectura de Michel Foucault, precisamente a propósito del poder. Y Michel Foucault lo menciona como el poder pastoral. Entonces parecería que estos conflictos o estos enfrentamientos se debían precisamente a las distintas maneras de pensar. Digo, quiero mencionarlo así para que a veces para que le quitemos el velo de santidad o de inocencia que a veces pueden tener este tipo de conflictos, y verlos como son, conflictos humanos. La iglesia está hecha de hombres, ¿no? Así es. Entonces él dice, bueno, todo lo que ha movido la historia de la iglesia, pues, todos los conflictos han estado movidos por a la hora de ponerse de acuerdo en cómo se debe pastorear, cómo se debe controlar, cómo se debe ejercer el poder de unos sobre otros. Claro. Y entonces yo creo que la iglesia, por más que se mueve para desmarcarse de esa sombra, pues está ahí siempre. Entonces, ¿cómo ve Jorge Aceves, que Jorge es pastor, ¿verdad? ¿Cómo ve Jorge este modo de tratar con las personas que están a su cargo, ¿no? Y ahorita nos dices, bueno, hay que buscar espacios donde la gente pueda vivir su fe sin que se la estén imponiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, tú perteneces a un grupo pues bastante fuerte, y además ya tienen una tradición bien sólida. Entonces, cuando quieres vivir la fe, ¿eso no es un problema? Yo creo que el abordaje que tú le das pues es desde tu formación sociológica, al igual que Michel Foucault, ¿verdad? Y entonces es obvio que ese abordaje sociológico es diferente al abordaje que se le puede dar desde la pastoral. Pastoral, por supuesto. El sociólogo puede ver al pastor como una parte de esa figura de poder dominante que ejerce autoridad lineal, horizontal, vertical sobre las personas. Pero en mi abordaje pastoral, porque yo soy pastor, soy teólogo por deseo de crecimiento y de aprendizaje. Por accidente, pero mi formación es pastoral y yo soy pastor, y siento que voy a mi abordaje pastoral de esas situaciones, no creo que el pastor, o bueno, cada quien habla desde su perspectiva y desde su realidad, ¿no? Pero creo que el pastor es una figura de influencia, definitivamente. Es un líder. Cuando el pastor olvida que tiene una vocación pastoral y entonces se sube a ese engaño de decir yo soy el jefe aquí, yo soy la autoridad, yo soy el poder. Puede ser que tengas delegada una autoridad temporal en un área y en unas personas y en un lugar, pero tu función es pastorearlas, es decir, acompañarlas, aconsejarlas, alimentarlas, cuidarlas. Esa es la función del pastor, que tiene autoridad porque ejerce influencia
Eso es para ayudarlas a ellas, pero no es para enseñorearte de ellas, ni es para tener un beneficio. Y entonces yo creo que cuando llegas a la pastoral bajo esa certeza, esa convicción de si yo tengo una vocación, ni es mi formación, ni es mi carrera, o ni es mi título, sino es mi formación y es mi vocación pastoral, y por lo tanto yo estoy para servir, para ayudar, para acompañar, para aconsejar, para vivir una dinámica del reino de Dios. Y cuando siempre estás tratando de cuidar, y es sumamente complicado, ¿no? Las delicias del poder. Es tan complicado decir, no puedo yo enseñorearme, ni mucho menos aprovecharme de esa situación. Yo creo que cuando mantienes el corazón en donde debe estar, no te voy a decir que estás completamente inmune a esa situación, ¿no? Pero cuando menos no te irás, como una expresión que la voy a decir, aunque a mi esposa no le gusta mucho, pero se la lleva un camarada, no te irás como gorda en tobogán. Sí, obviamente. Si es necesario la cortas. Sí, no, aquí no cortamos nada. No, pero justo lo que dices es eso. Digo, que es esto que acaba de decir Jorge, a mí me parece que es importante, porque es la percepción de alguien que está en este momento de la historia, pero esto que Jorge nos comparte muy, muy animadamente, es algo que también la iglesia en sus inicios tuvo con todos sus pastores, ¿no? O sea, lo que sí creo yo que puede hacer la iglesia junto con sus pastores y toda la gente que quiere hacer, quiere demostrar su fe y vivir su fe, no solamente de un modo privado o íntimo, sino público, ya en confrontación con otras ideas. Yo creo que rehuirle a los espacios de poder, rehuir a tener pactos con aquello que definitivamente te va a absorber, ¿no? Yo creo que la iglesia no dimensionaba el boom que tendría de crecimiento y de influencia a partir de su vínculo con los primeros, con los emperadores de su tiempo. Pero bueno, así pasó, fue un accidente, fue una providencia, pues ahí está la historia. Pero definitivamente lo que sí es conveniente hacer es que esa historia nos está sirviendo ahora para vernos nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué le dice la historia de los primeros 4 siglos del cristianismo a esta iglesia que vive ahora? Pues parece que es nueva, pero no, es la misma y venimos cargando con todo ese peso. ¿Qué le dice esa historia a la historia de este tiempo, Jorge? Pues no, definitivamente nos dejaría. Es una pregunta muy profunda, y tenemos que hacer una reflexión muy amplia, ¿no? Pero tratando de pensar qué es lo que nos dice. Primero, pues, o lo más importante para mí es que el maridaje con el poder definitivamente nos va a llevar al catre, ¿no? Que fue lo que llevó realmente al cristianismo, de vivir en un empuje. Eran perseguidos, pero entre más eran perseguidos, más crecían, guardaban su fe, eran personas que estaban en una fe encendida en su vida. Pero a partir de que llega Constantino, y que entonces dice ahora la iglesia es, el emperador es cristiano y la iglesia ya no es perseguida y tiene toda la libertad, y aquí están las basílicas y aquí está todo el vehículo, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir propagando su fe. A partir de eso, entonces, la iglesia cae en una completa comodidad, conformidad, y entonces empieza a decrecer no tan solo numéricamente, ¿no? Porque ahora ya no se preocupaban por seguir esparciendo su fe, sino que simplemente estaban cómodos. Y entonces esa comodidad pues genera lo que vemos en la historia, ¿no? Una iglesia muerta, una iglesia pasiva,
una iglesia que cae en la institucionalización, y en esa institucionalización pues se dan una serie de situaciones muy, muy desagradables que la historia no las relata, ¿no? Entonces, ¿qué le dice esa, o qué le enseña esa historia, o qué nos enseña a nosotros esa historia de los primeros 4 siglos? Pues que, en mi opinión, el maridaje con el poder nos va a llevar a una condición deplorable. Definitivamente. Segundo, ¿qué otra cosa nos enseña? Yo creo que tenemos la gran necesidad de analizarnos y decir qué tan casados estamos ya con el poder. A lo mejor no tenemos los privilegios que tenían aquellos primeros cristianos, pero tampoco tenemos las persecuciones, ni somos mal vistos, ni alguien anda detrás de nosotros. Entonces tenemos cierta comodidad, claro. Y esa comodidad pues nos hace menos efectivos de lo que deberíamos de ser, ¿no? La pluralidad dentro de los grupos, yo creo que es algo que no valoramos como que importante o trascendente para, claro, para las nuevas comunidades o para las comunidades actuales. Así es, definitivamente. O sea, no hay que empezar a hacer a un lado el tema de que la pluralidad es un estorbo, más bien un defecto. Exactamente, yo digo que es un potenciador de la vida de la propia comunidad, y creo yo que si consideramos estas cosas a la luz de nuestra historia, pues creo que tendremos posibilidad de pensar en todas las posibilidades que tiene un grupo que valore su legado, su tradición, y que esté dispuesto pues a vivir su fe con mucho valor. Llegamos al final, amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y esperemos que no sea la última vez, que nos acompañes otra ocasión. Pero a todos ustedes, amigos, los invitamos pues a seguir en el próximo episodio también. Compartan, denle like, quéjense o comenten lo que puedan hacer. Ahí están los enlaces a nuestras redes sociales, y les invitamos a seguir compartiendo con nosotros y construyendo con nosotros la conversación. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.